Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a continuar con los videos de fundaciones, tratando el tema todavía de fundaciones superficiales. Finalizamos en el anterior viendo el caso de bases aisladas centradas y excéntricas. También estuvimos analizando en el último video qué pasaba cuando teníamos bases medianeras aisladas y las cargas que incidían sobre esas bases eran ciertamente elevadas. Planteamos soluciones alternativas para cargas reducidas y medianas y dijimos que los esquemas que planteamos no eran soluciones adecuadas para cargas más elevadas. Vamos a ver cómo resolvemos ese tema para ese tipo de situaciones y también para otras en las cuales nos conviene vincular más de una columna mediante otro elemento. Cuando las cargas incidentes sobre la columna medianera son más elevadas, una posible solución es vincular la columna de borde con otra interna, como vemos acá en el dibujo. P última 1 es la carga incidente de una columna ubicada sobre la línea medianera, B1 es la base excéntrica, y en dirección normal a la misma hay una base interna B2 sobre la cual acciona una carga P última 2. Entonces podemos llegar a vincular ambas bases mediante una viga que se llama B sub C, o la llamamos así, denominada en muchas ocasiones como viga centradora, que permite, si tiene la rigidez adecuada, ya lo vamos a evaluar a eso, eliminar el momento que se genera sobre la columna medianera. Probablemente no la eliminemos, ¿sí? Pero sí lo reduzcamos sustancialmente. La viga centradora tiene diversas variantes. La que vemos en el caso es de una rigidez importante, tiene una rigidez mayor que la de la base, pero presenta esa ventaja y presenta como desventaja que en el proceso de hormigonado, esta viga centradora, así como la vemos, probablemente la tengamos que desarrollar en dos etapas. Un hormigonado hasta el nivel de la altura de la base B1 y B2, y un recrecido de la viga centradora hasta la cota superior en el hormigón de segunda etapa. Consecuentemente, si hacemos eso, tendremos que repasar lo que vimos en vigas compuestas, porque hay que tomar esa fuerza rasante con estribos de corte calculados y adecuadamente distanciados para que trabaje de forma monolítica. También hay que tratar la junta, ¿sí?, de primera etapa y de segunda etapa para que presente una buena adherencia. Entonces este sería un esquema posible. Otro esquema posible es una viga centradora con sección variable, mayor sección en correspondencia con la columna sobre línea medianera B1 y menor con la interior. Presenta la ventaja de tener mayor rigidez en correspondencia con la columna que requerimos que la tenga para absorber ese momento de la excentricidad resultante de la base B1 frente a la línea de acción de la columna P1. Pero presenta el inconveniente de, al ser variable la sección, el armado, tener por ejemplo estribos de diferentes alturas y el mismo encofrado, requerir un encofrado un poquito más complejo. También se puede desarrollar una viga centradora que no abarque la altura total de la base, como la del dibujo inferior, en cuyo caso sería más simple, pero hay que analizar con cuidado qué tan flexible o qué tan rígida es esa viga y qué tanto realmente genera la eliminación de los momentos sobre la columna de línea medianera, P1. Mediante algún modelo, vamos a plantear algún modelo sencillo para evaluarlo. Entonces, en líneas generales, tenemos una base sobre línea medianera. Sobre la columna asumimos el caso más sencillo, una carga axial única. La base la asumimos rígida, la reacción de la base está a mitad de la longitud A1 y por lo tanto la distancia entre el ancho de la columna sobre 2, A1 sobre 2 menos el ancho de la columna sobre 2, si es BC el ancho de la columna, A1 sobre 2 menos BC sobre 2 sería la excentricidad, que genera un momento sobre la columna medianera.
hay una columna alineada a una distancia L entre eje de columnas interna, sobre la cual accede una carga PL, ¿sí? Columna interior o PI, supuestamente genera una reacción uniforme si la base es rígida, alineada con la línea de la acción de la carga. Entonces tenemos entre reacciones de bases una distancia L menos C y entre eje de columnas una distancia L. Otra posible solución a las que vimos anteriormente es, si no tenemos una base cercana y la carga P última 1 no es excesivamente elevada, generar un contrapeso por debajo del nivel de suelo, ¿sí? Como M, de tal forma que cuando tienda al vuelco la base, el peso de M por el brazo de palanca equilibre el valor de P1 por E. La viga BC va a trabajar a flexión y corte y tiene que cumplir con la condición de vincular ambos elementos. ¿Sí? Esto sería si, por ejemplo, sería un local comercial abierto donde no tenemos ni podemos colocar una columna interior. Vamos a desarrollar a continuación el planteo de las ecuaciones de equilibrio para el caso general de una base excéntrica sobre línea medianera como la de la izquierda, donde sí podemos vincularla con una columna interna, con una base 2, ¿sí? Como vemos en planta. Tenemos que verificar que la fuerza que tienda a levantar la base interna, producto de PU por E, ese momento, sea suficientemente menor a la mínima carga incidente sobre esa base. Entonces, para evaluar esa situación, en principio tenemos incidente de la columna medianera una carga P1 y el peso de la base llamamos PB1 de la base 1. HB es la altura de la viga de rigidez. Y con respecto a la base 2 de la derecha tenemos el peso propio de la base 2 PB2 y la acción que proviene de la columna 2 P2. Las reacciones en las bases excéntrica es R'1 y en la base centrada R'2. Nosotros tenemos que lograr que bajo la situación más desfavorable de cargas máximas en P1, asociadas con mínimas cargas en P2, no se genere el levantamiento de la base 2. Consecuentemente, R'2 tiene que ser menor que el peso de la base 2 más la carga derivada de los pesos propios sobre la columna 2, PD2. ¿Sí? Entonces la nomenclatura que utilizamos es C es la distancia entre baricentros de bases 1 y 2, L es la distancia entre eje de columnas 1 y 2, y R'1 y R'2 son las reacciones. Consideramos que la viga está articulada en las bases y vamos a calcular entonces las solicitaciones. Bueno, primero vamos a obtener las reacciones, las tensiones, y luego vamos a calcular la solicitación sobre la viga centradora. La nomenclatura, como dijimos, P1 es la carga incidente de la columna medianera, P2 es la carga incidente de la columna interna, PB1 y PB2 son los pesos propios de la base excéntrica y centrada, sigma T1 es la tensión de terreno en la columna de borde 1 y sigma T2 será la tensión del terreno en la columna interna. Planteamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0, P1 más PB1 más P2 más PB2 menos R'1 menos R'2 igual a 0, y tomamos momentos respecto de un punto, en este caso elegimos el punto A que indicamos en el eje de la columna 2, y tomamos momentos respecto de ese punto. Sumatoria de momentos en A es P1 por L menos R'1 menos PB1 por C igual a 0. Entonces tenemos las ecuaciones de fuerzas y momentos para plantear las ecuaciones de equilibrio correspondientes. Entonces podemos
plantear la ecuación P1 por L menos R'1 menos PB1 por C igual a 0 y obtener la reacción sobre la base excéntrica en función de P1 por L sobre C más PB1. PB1 es el peso de la base excéntrica, el peso propio, y L sobre C es mayor que 1, consecuentemente la reacción sobre la base medianera es mayor a la sumatoria de la carga más el peso propio de la base, producto de esta excentricidad resultante. Y R'2 es P2 más PB2 menos P1 por L menos C, L dividido C menos 1. Tenemos que cumplir, para verificar el levantamiento o volcamiento, que P2 de la sobrecarga incidente de la columna 2 derivada del peso propio de todos los niveles superiores, más PB2, el peso propio de la base 2, por C sea mayor que P1 de D más L por Lx menos A1 sobre 2. Para verificar las tensiones en el suelo bajo la base excéntrica, trabajamos con tensiones no mayoradas. Sigma T1 es R'1 por las dimensiones de la base, dividido las dimensiones de la base, Li por Lx. O sea, P1 por L sobre C más PB1 sobre las dimensiones de la base. Para el diseño de la viga centradora no se considera el peso propio de la base y la viga, de tal manera que tenemos que R1 es P última 1, ya no P1, sino cargas mayoradas por L sobre C, y sigma T última 1 es P última 1 por L sobre las dimensiones de la base sobre C. Entonces, para el diseño de la viga centradora, naturalmente trabajamos con cargas mayoradas. La verificación anterior de tensiones la hicimos para verificar tensiones admisibles para cargas no mayoradas bajo el contacto base-suelo. Supongamos, si no existen cargas, si es una construcción de pocos niveles, donde las cargas omega de viento son despreciables, P última 1 podríamos obtenerla como 1,20 de D más 1,60 de L. Vamos a tratar de determinar las máximas solicitaciones en la viga centradora. Si bien el máximo momento se encuentra en una sección interior a la base excéntrica, si la viga centradora tiene una sección igual o menor que la base, en la zona donde esté el máximo momento, va a haber una sección resistente mayor. Por lo tanto, la sección crítica va a ser la sección de borde de contacto de la viga centradora con la base. La sección 1,1 que vemos en el dibujo. Entonces obtenemos, en función del diagrama de tensiones sobre la base para cargas mayoradas, sigma T último 1 y P última 1 y P última 2, el valor de corte en la sección 1 y el valor de momento flector en la sección 1. En términos generales, el momento flector va a tener esta conformación sobre la viga centradora. ¿Qué nos indica ese diagrama de momentos? Que la armadura que necesitemos colocar de cálculo, ¿en qué cara va a ir de la viga? ¿Sí? Es una buena pregunta, muy simple, pero pregunta importante al fin y al cabo. ¿Va a ir en la cara superior o inferior? Bueno, si pensamos cómo se deforma el sistema, claramente la armadura va en la cara superior, ¿sí? Entonces, tenemos M11, que es el momento determinante para definir las armaduras superiores en la viga. Las armaduras inferiores será una armadura mínima a considerar, porque el momento es negativo. Y B11 es el esfuerzo de corte determinante en esa sección. La expresión genérica de momento según X es la que vemos abajo, y el momento en 1 surge de la estática, de la expresión que visualizamos. Con ese momento, producto del análisis bajo cargas mayoradas, podemos diseñar a flexión la viga centradora. Con el esfuerzo de corte último, BD última 1,1, R1 menos P última 1, podemos diseñar a corte la viga centradora. El corte va a ser un valor constante a partir de la sección 1.
En el caso de una viga centradora más usual, la altura de la viga centradora supera la altura de la base, el esquema de armado sería como el que vemos, donde la armadura de cálculo es la armadura superior en la viga centradora. Naturalmente también los estribos están asociados con el esfuerzo de corte determinante, y la armadura inferior será una armadura que colocaremos en función del criterio de armado. Luego se ve la armadura de cada una de las bases. En este caso es un esquema general de una viga de vinculación no asociada con una base medianera. Como pueden ver, las dos bases son bases centradas. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué tan cierto es esto que estamos planteando, que con una viga centradora de una altura igual o menor que la base, podemos eliminar el momento sobre la columna? Bueno, hoy por hoy es muy simple hacer un modelo de viga sobre fundación elástica con resortes. Vamos a avanzar sobre los criterios sobre cómo realizarlo en los próximos videos, cuando analicemos vigas flexibles, y cómo modelar la acción del suelo, la reacción del suelo sobre la viga. Pero en principio, partiendo de la base que tenemos esos conocimientos ya, tenemos el modelo que pueden observar, que analizamos, la base A1, asociada con la columna 1 excéntrica, la base interna 2, con la columna 2 centrada, y la viga centradora, que en este caso no la hacemos de menor altura que la base, sino de igual altura que la base, que ya de por sí es muy poco. Vamos a colocar las cargas, solamente cargas axiles, en ambas columnas y evaluar el comportamiento, pero como viga sobre fundación elástica. Entonces colocamos resortitos equivalentes, que ya veremos con qué criterio lo hacemos y cómo, para modelar al suelo de contacto, y colocamos las cargas correspondientes en la columna 1 e interna 2. Naturalmente, bajo la viga centradora no colocamos resortes, los resortes se colocan solo en la base 1 y la base 2. Los resortes modelan el suelo, tienen que estar todos los resortes comprimidos. Si alguno resulta traccionado hay que eliminarlo y volver a iterar. Hacemos correr el modelo, observamos claramente que hay una sobretensión en la zona cercana a la columna de borde y se ve claramente la deformación del eje de la viga centradora con esa curvatura negativa y la necesidad de colocar la armadura superior que analizamos. Mediante este esquema podríamos dividir los vectores asociados con cada resorte por la superficie de influencia de ese resorte para tener una tensión equivalente del sistema. Todos los resortes tienen compresión, por lo tanto, en principio esto estaría bien. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la hipótesis que hicimos de que la viga centradora eliminaba los momentos sobre la columna? Analizo el modelo y bueno, eso no ocurre en este caso. Tengo un momento asociado con la deformabilidad del sistema que no es despreciable frente a la columna de esquina sobre línea municipal. Entonces, la hipótesis que planteamos, ignorando este fenómeno, tiene validez siempre y cuando la viga centradora tenga una rigidez adecuada, ¿sí? Mayor a la rigidez de la base. Caso contrario, el desarrollo de las ecuaciones y la hipótesis en sí está perfecto, pero no es aplicable al caso concreto de un sistema vinculado por una viga centradora de poca rigidez, porque va a haber momentos que el sistema va a transmitir a la columna y esos momentos tenemos que considerarlos en el diseño de la columna. Evaluamos los momentos sobre la viga centradora con este sistema. En este software en particular, los diagramas de momentos abajo significan momentos negativos, nos dan como resultado lo que esperábamos obtener. Y con esto terminamos este primer avance sobre bases combinadas, ¿sí? Vamos a seguir con los videos de bases combinadas analizando cómo podemos enfocar el diseño de una base combinada, o sea, una base que vincule varias columnas con características de base rígida, y cuando no lo es, con qué criterios podemos aplicar para resolverlo en las bases flexibles.
luego procederemos con zapatas corridas y plateas de fundación. Gracias por acompañarnos, nos vemos.